El domingo estaba en el centro comercial y de repente empecé a escuchar a la gente gritar. No era nada malo, para que no se asuste. Y me acerqué a una de esas personas y le pregunté qué era lo que estaba pasando y me contó lo de Katherine Ibargüen. No me acordaba que ella estaba ese día disputando la medalla de oro en el salto triple. Y en medio de ese furor, una persona con la que estaba hablando me contó algunos detalles de la historia de Katherine que quiero compartirle en esta noche. Ella no empezó en el salto largo. Esa no era su deporte o su línea principal en el deporte. Sus inicios fueron en el salto alto. Resulta que en el año 2008 no clasificó a los Olímpicos de Pekín y eso la desmotivó y pensó casi que en retirarse. Ahora se fue a Puerto Rico a estudiar enfermería y allá encontró al que hoy en día es su entrenador. Y este fue el hombre que la reenfocó. Le ayudó a dedicarse, a esforzarse, a ejercitarse en el salto largo. 36 competiciones pasaron desde el 2012 al 2016 para que ella lograra una medalla de oro. 35 de las 36, en 35 de las 36, ella fue la ganadora. Solo perdió una competición hace un par de meses, pero a pesar de eso, a pesar de que era una persona ganadora, a pesar de que era una persona que podríamos decir de punta, de primera línea, siempre tenía en ella el enfoque de entrenarse, ejercitarse. El resultado de esta medalla de oro es el final simplemente de muchos años de esfuerzo, de muchos años de dedicación. El éxito se logra a través del esfuerzo, de la dedicación. Ahora, Dios desea que usted y yo seamos personas ganadoras. Dios desea que seamos personas exitosas. Ese es el deseo de Dios. Ahora, la forma a través de la cual podemos ser exitosos nos lo muestra la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. ¿Qué dice aquí Pablo en esta palabra? Dice, y ejercítate para la piedad. Yo quiero que usted se lo lea a la persona que tiene al lado. Dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Dígaselo al de al lado, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la vida futura. Ahora, la prédica la titulé Ejercítate en la piedad, así titulé el tema en la noche de hoy. Pero me gustaría preguntarle qué viene a su cabeza cuando yo le pregunto, o si yo le pido a usted que me ayude a definir la palabra piedad, ¿qué viene a su mente? Rápidamente, no me va a dar una definición extensa, simplemente quiero que en 10 segundos usted piense un sinónimo de la palabra piedad. Misericordia, caridad, bondad, compasión. Ahí ustedes dijeron todos los posibles sinónimos. Yo tenía acá en mis notas misericordia, compasión, clemencia. Ahora, esta palabra piedad, como la tratamos de definir a través de estos sinónimos, era una palabra que se usaba en el Antiguo Testamento de esa manera. O sea, cuando leemos el Antiguo Testamento y encontramos la palabra piedad, se estaba refiriendo a misericordia, a compasión, a clemencia. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo le amplía el concepto. O sea, el Espíritu Santo guía a Pablo y amplía el concepto de la palabra piedad. Ya piedad en el Nuevo Testamento no significa solamente compasión, misericordia, no significa clemencia, va más allá. Y nosotros necesitamos entender qué significa la palabra piedad, porque Pablo dice, ¿quieres ser exitoso en la vida cristiana? ¿Cuántos quieren ser exitosos en la vida cristiana? Ejercítate en la piedad, pero no solamente es limitada a la compasión, no solamente es limitada a la clemencia, no solamente es limitada a la misericordia. Entonces, veamos la palabra que utiliza específicamente el apóstol Pablo para mostrarnos lo que significa la palabra piedad. Entonces, voy a pedirle por favor a producción que me muestre ahí la diapositiva. La palabra griega, piedad en griego, es la palabra eusebeia.
Ahí está, para los que estudian griego aquí en la iglesia, entonces ahí tiene la palabra que utilizó el apóstol Pablo, eusebeia, que significa o que denota devoción a Dios. ¿Qué significa? Devoción a Dios. No es misericordia, no es compasión, no es clemencia, no es bondad, es devoción a Dios. ¿Quieren ser exitosos en la vida cristiana? Nos dice Pablo, ejercítense en esa devoción a Dios. Hay que ejercitarse en esa devoción a Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pablo fue el mentor, Pablo era el maestro. Estas cartas a Timoteo se conocen en la Biblia como las cartas pastorales. Entonces Pablo le está dando una enseñanza a su discípulo y le dice, mira, Timoteo, el deseo de Dios es que seamos exitosos. Hay que correr la carrera. Pablo es el que habla de la carrera. Pablo es el que habla de los atletas. Pablo es el que le dice hay que llegar al final. La mejor forma de llegar al final es viviendo una vida de devoción. Devoción significa tener una vida rendida a Dios. Devoción significa tener un corazón que nos lleve a tener actitudes y a tener conductas de vida agradables a Dios. Eso es devoción. Una vida que le agrade a Dios. Es tener un estilo de vida que nos lleve a la práctica de lo que aprendemos a través de la palabra de Dios. La consecuencia de ser una persona devota a Dios sí es la misericordia. La consecuencia de ser una persona devota a Dios es la clemencia. La consecuencia de ser una persona devota a Dios es la justicia, la generosidad. Es el resultado externo de una condición interna del corazón. La piedad es una condición de nuestro corazón. Sale de adentro hacia afuera. Por eso Pablo nos dice en Romanos 12:1 lo siguiente. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ahora entonces, la piedad dijimos que es una conducta interna del corazón. Es la expresión de actitudes y de conductas de vida, de nuestra vida, que nos llevan a demostrar que amamos a Dios. Es decir, somos personas que lo que hacemos, lo hacemos con el propósito, con el objetivo de agradar ¿a quién? A Dios. Por eso los discípulos en el libro de Hechos, cuando fueron confrontados por los religiosos de la época, por los fariseos, por los escribas, por los que mandaban en ese tiempo en la ley de Israel, de Judá, les dijeron, nosotros no podemos agradar a los hombres. Nosotros vivimos una vida para agradar a Dios. ¿Ahí que estaban mostrando ellos? Piedad, devoción a Dios, Dios ocupando el primer lugar. Entonces, la principal característica de la piedad es que nace ¿de dónde? Del corazón. Entonces, levante la mano izquierda o la mano derecha, la que quiera, llévela al corazón y diga, de aquí nace la piedad. La piedad nace del corazón. Se proyecta de adentro hacia afuera. No se puede proyectar de afuera hacia adentro. O sea, las obras que son lo externo deben ser la consecuencia de una condición interna del corazón. Las obras jamás podrán transformar el corazón, pero el corazón sí le dará significado, sí le dará un sentido a las obras externas. Jamás se podrá proyectar entonces de afuera hacia adentro. Esa devoción a Dios entonces va de adentro hacia afuera. Pero quiero compartirle un ejemplo que nos va a ayudar a entender mejor lo que significa la piedad. Acompáñeme a Lucas capítulo número 18. Vamos a leer esta parábola entre el fariseo y el publicano. Entonces, antes de leer la palabra de Dios, vamos a contextualizar y vamos a entender quiénes eran los personajes a los cuales se estaba refiriendo el Señor Jesús en esta famosa parábola. Tenemos por un lado a un fariseo. ¿Quiénes son los fariseos en el tiempo de Jesús? Los fariseos son las personas expertas en la ley. Son los conocedores de la ley. Son las personas más rígidas en el cumplimiento de la palabra de Dios, de la Torá. Dios había entregado el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Entonces, estos hombres conocían perfectamente la ley del Señor. Esos 5 libros los sabían al derecho, al revés, de arriba abajo, de abajo arriba. Eran personas que eran consideradas importantes, relevantes en medio de todo el pueblo que vivía en Israel. Del otro lado estaban los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos. En otras palabras, eran la gente de la DIAN. Mira el de al lado, dígale, era la DIAN de esa época. Entonces nadie los quería. Ahora, ¿por qué? Porque muchos de ellos pertenecían al pueblo de Israel y el pueblo o el imperio romano había delegado sobre ellos la oportunidad de cobrarle impuesto a sus hermanos. O sea que la gente no los veía con mucho cariño, no eran muy agradables. Cada vez que llegaba uno de ellos, representaba que era el momento de cobrar los impuestos. Entonces, teniendo eso en claro, vamos ahora sí a Lucas 18. Lucas 18, 9 al 13. Entonces Jesús dijo esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, como que eran justos y menospreciaban a los demás. Dice la parábola así, o Jesús dijo lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Así que mira al de al lado, dígale: Dios, te doy gracias porque no soy como los que están a mi lado. Y empieza a describir quiénes eran los que estaban ahí cerca de él, ¿verdad? No soy como los demás hombres. Ladrones, entonces empieza a decir, dígale al lado: ladrones, injustos, adúlteros. Y hace una pausa ahí, hace una respiración y dice: ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Y Jesús dice lo siguiente: pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. En otras versiones dice: Dios, ten compasión o ten misericordia de mí, que soy un pecador. Muy bien, paremos la historia ahí por un momento. ¿Qué es piedad? Devoción a Dios. Es una condición interna del corazón que nos lleva a tener actitudes o conductas de vida que al final nos permiten expresar a través de ellas nuestro amor a Dios o nuestro respeto a Dios. Hasta ese punto, ¿cuál de los dos es el piadoso? Por favor, no se adelante al final de la historia, simplemente atengámonos a lo que acabamos de leer. ¿Quién era el que daba los diezmos? El fariseo. ¿Quién no era pecador? El fariseo. ¿Quién no era adúltero? El fariseo. ¿Quién no era ladrón? El fariseo. ¿Quién no era injusto? ¿Quién era pecador? El publicano. Entonces, ¿quién sería el piadoso ahí? El fariseo. Si uno no entiende el concepto de piedad, uno podría quedarse con el concepto de que la persona piadosa es el fariseo. Pero Jesús siguió hablando y dijo lo siguiente en el versículo 14. Les digo que este descendió a casa justificado en lugar del primero. Cuando Jesús está hablando, ¿a quién se refiere en ese caso? Al publicano. ¿Quién fue el que descendió justificado? El publicano. Mira el de al lado, dígale: el que salió justificado fue el publicano. Y él dice: pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué Jesús dijo eso? Recordemos cómo empezó el pasaje. Dijo: unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. ¿Quién era el verdadero piadoso? Aquel que demostró devoción a Dios. Aquel que con su actitud del corazón dijo: Dios, tú realmente eres lo más importante. ¿Quién era el más importante para el fariseo? Él mismo. Por eso Dios dijo: yo resisto al soberbio, pero le doy gracia al humilde. O como dice esta versión,
El que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Ahora, algo interesante entonces. La piedad es un asunto que sale del corazón, que me lleva a mostrar a través de mis obras que verdaderamente Dios es lo más importante. Pero cuando en mi corazón falta la piedad, todo lo que haga, aunque lo haga para Dios, es una hipocresía. Yo puedo hacer muchas cosas para Dios, pero si la intención de mi corazón, si lo que sale del corazón no tiene el objetivo claro, será un acto de hipocresía. Jesús constantemente le estaba diciendo a los fariseos que eran gente que hipócrita. Dios tal vez nos tiene que decir en esta noche hipócrita o hipócritas. ¿Por qué? Porque podemos estar haciendo muchas cosas en la iglesia con la actitud incorrecta. Cuando yo hago cosas para Dios con la actitud que no es la correcta, ¿cómo me llamo? Hipócrita, fariseo o religioso. Esa es la realidad. Entonces le voy a dar algunos ejemplos. Discúlpeme que lo haya contextualizado en la iglesia, pero es donde más sucede. Hacemos cosas para Dios, pero con la actitud incorrecta. Entonces, algunas veces hemos escuchado personas que dicen, es que si no dejo de hacer esto que estoy viviendo, no me ponen a servir en la iglesia. ¿Qué opina usted? ¿Es la actitud correcta o incorrecta? Es que si yo no dejo de ir a las discotecas, jamás me pondrán en la alabanza. ¿Será que es la actitud correcta? Es que si no dejo de andar con esta persona, jamás me van a llamar a servir. ¿Es la actitud correcta? Yo voy a ir a la iglesia porque si no mis papás después no me dejan salir. Está haciendo algo bueno, viene a la iglesia, pero ¿será que esa persona tiene la actitud correcta? Hay otras personas que dicen lo siguiente, yo voy a la iglesia porque me gusta esa chica o me gusta ese chico. Vienen a la iglesia, súper, pero ¿tienen la actitud correcta? Hay otros que dicen, yo diezmo porque no quiero que me venga la roya. ¿Tienen la actitud correcta o incorrecta? Incorrecta. Entonces, cuando hacemos cosas para Dios con la actitud o con la conducta incorrecta, nos llamamos hipócritas. Así que mira al de al lado y pregúntele, ¿eres hipócrita? Hay algunos que no quisieron ni preguntar. ¿Cuál es el gran riesgo? ¿Qué pasa cuando estamos en la iglesia? Podemos terminar pareciéndonos a un fariseo. Entonces, en vez de ejercitar la piedad, ejercitamos la falsa piedad. Hacemos cosas para que la gente nos vea. Pero recuerde, en la falsa piedad, ¿quién quiere ser el rey? Yo mismo. En la verdadera piedad, ¿a quién le queremos dar la gloria? A Dios. Es una condición interna que se expresa a través de nuestras obras. La falsa piedad es llevada a cabo por un corazón que se caracteriza por lo siguiente. Mire, 5 características de un corazón hipócrita, de un corazón al que le falta la verdadera piedad. Característica número 1, siempre finge ser inocente. Entonces veamos la historia nuevamente. ¿Qué dijo el fariseo? Yo no soy como los demás hombres que están en este lugar. Ellos son pecadores. Yo no soy pecador. Yo no soy tan malo como los demás. Cuando empezamos a pensar de esa manera, cuando creemos que los demás son peores que nosotros, ojo, podemos estar cayendo en el riesgo de ¿qué? En el peligro de estar haciendo las cosas con una falsa piedad. La Biblia dice que el culpable jamás pasará por inocente. La Biblia dice que ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado, porque cuando usted se atreve a aseverar eso, usted está mintiendo y ya pecó. Todos hemos pecado. Es una condición interna que nos lleva a exteriorizar lo que hacemos para Dios. Yo puedo estar haciendo muchas cosas, pero de manera hipócrita. Segunda característica de un corazón fariseico, religioso, hipócrita, es jactancioso. ¿Qué decía el hombre? Yo diezmo, yo ayudo, yo no soy como los demás, yo soy bueno.
¿Sabe qué buscaban ellos? ¿Cuál era la intención de los fariseos al sentarse en las primeras filas de la sinagoga y declarar estas cosas? Ellos buscaban la adulación del hombre, la aprobación del hombre. Caminaban por las calles y les encantaba que la gente los saludara y dijera: maestro, rabí. Usted es un duro, en otras palabras. En este tiempo dirían: uy, usted es un duro, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Les encantaba eso, eran jactanciosos, sacaban pecho de todo lo que hacían. Jesús dijo: mira, que tu mano derecha no se dé cuenta de lo que hace la izquierda, porque Dios no quiere gente jactanciosa. Entonces, cuando me empiezo a jactar, es que ya yo sirvo. Es que ya yo estoy en nivel 3 y empezamos a sacar ¿qué? Pecho. Significa que no estamos sirviendo por servir a Dios, sino estamos sirviendo porque estamos en una competencia con la gente. Cuando tenemos esa actitud en el corazón, ¿somos qué? Hipócritas. Si estoy en el proceso simplemente para que me vean, para que la gente me aplauda, estoy haciendo un acto hipócrita. Cuando quiero predicarle a la gente simplemente para llevarme el aplauso, el reconocimiento de las multitudes, ¿estoy haciendo qué? Un acto de hipocresía. Tercera característica de un corazón hipócrita: es engañoso, mentiroso. Él decía que todas las cosas las estaba haciendo ¿para quién? Para Dios. Pero en realidad él no las estaba haciendo para Dios, las estaba haciendo para él mismo. ¿Quién era el Dios en ese lugar? Él. Por eso Dios dijo: yo derribaré al orgulloso y exaltaré al humilde. Característica número 4: juzga a otros. Ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga en el propio ojo. Señala los pecados de otros. Dijo: ahí está el adúltero, ahí está el injusto, ahí está el ladrón y ahí está el publicano. Pero jamás fue capaz de ver su propio pecado. ¿Qué tal le va a usted viendo sus propios pecados? ¿Tiene conciencia hoy de su pecado? Porque somos buenos viéndole el pecado a la esposa. Somos buenos viéndoles el pecado a los esposos, a los hijos. Pero el pecado de uno mismo. Somos buenos viéndole el pecado al líder, a los pastores, buenísimos. Pero somos buenos viéndonos el pecado nuestro. Porque si vivimos viendo el pecado de otros, significa que tenemos un corazón ¿qué? Falso, hipócrita. Y finalmente, característica número 5, era egoísta. Solo buscaba su propio beneficio. Ahora, Pablo entendía muy bien del tema. ¿Por qué? Porque él había sido fariseo. Él era un hombre conocedor de la ley. Él era un hombre que buscaba, que luchaba con todas sus fuerzas cumplir la ley. O sea, él sabía lo que estaba diciendo. Ejercítate en la piedad. No seas hipócrita, no seas falso, no seas mentiroso, no seas engañoso. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ejercítate en la verdadera piedad. La verdadera piedad, que es devoción ¿a quién? A Dios. Ahora, Pablo le estaba diciendo esto porque la piedad tiene beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de ejercitarse en la piedad? Pablo le dijo en primera de Timoteo 4:8, le dijo: hay beneficios en esta tierra y en la vida siguiente. O sea, tiene ganancia espiritual en esta vida y en la vida futura. Frente a esto, el autor de Hebreos capítulo 6, el autor de Hebreos en Hebreos 6:10 dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que han demostrado por su nombre, porque han atendido a los santos y lo siguen haciendo. Dios no es injusto para olvidarse del trabajo, de la obra que hace la gente piadosa. Dios jamás olvidará lo que tú haces con sinceridad. Eso está escrito en el libro de Dios. Pero al igual que está escrito lo que tú haces con una verdadera piedad, también está escrito lo que tú haces con una falsa piedad. Porque la Biblia dice que de todo lo que hablemos y que todo lo que hagamos, de todo lo que hagamos tendremos que darle cuentas a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, algún día compareceremos al tribunal de Cristo.
Y ese día todas nuestras obras serán expuestas. Unas serán resistentes al fuego y otras no serán resistentes al fuego. ¿Recuerda usted lo que dice el pasaje? Unas serán como heno, hoja y hojarasca, y otras serán como oro, plata y piedras preciosas. Las que trabajamos con la verdadera piedad, las que nacieron de la devoción a Dios, serán las obras que sobrepasan el fuego, serán el oro, la plata y las piedras preciosas. Las obras que hayamos hecho basados en la hipocresía, en la falsa piedad, no en la devoción a Dios, sino en nuestra propia devoción, serán consumidas. Seremos salvos, pero estaremos perdiendo coronas, recompensas para Dios. Por eso es bueno analizar por qué estamos haciendo las cosas. Yo puedo estar haciendo muchas cosas para Dios, pero la pregunta es, ¿para qué las estoy haciendo? ¿Vienes a la iglesia para qué? ¿Te capacitas en un discipulado? ¿Para qué? ¿Participas de un ministerio? ¿Para qué? ¿Qué estás buscando? ¿Cuáles son las intenciones de tu corazón? La Biblia dice a través del profeta Jeremías que el corazón es engañoso. Creemos o podemos estar creyendo que lo estamos haciendo para Dios y al final no lo estamos haciendo para Dios. ¿Lo estamos haciendo para qué? Para nuestro propio beneficio, para nuestra propia exaltación. Y terminaremos derribados porque el Señor dice, derribaré al orgulloso y exaltaré al humilde. Y lo segundo que trae ejercitar la verdadera piedad es santidad. Cuando usted hace las cosas de corazón para Dios, usted va a vivir la verdadera santidad. Es la consecuencia. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Pero el que sabe hacer lo bueno y lo hace, le es contado como un acto de justicia. Y empezamos a vivir la santidad que recibimos el día en que Jesús llegó a nuestro corazón. Empezamos a progresar en la santidad, a avanzar en santidad. Y ya no hacemos cosas para agradar a otras personas, ya no hacemos cosas para agradarnos a nosotros mismos. Hacemos las cosas para agradar ¿a quién? A Dios. Trabajamos con excelencia, no por agradar ¿a quién? Al jefe. Estudiamos y buscamos ser los mejores, no para agradar a nuestros padres. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Venimos a la iglesia, no porque mi papá me lo dice, o porque mi mamá me lo dice, o no por agradar a esa esposa que está brava conmigo y yo necesito reconciliarme. Lo hago porque yo quiero agradar ¿a quién? A Dios. Esa es la verdadera devoción. La verdadera devoción viene de ese momento en donde yo decido poner a Dios en el primer lugar. Si yo vengo a servir, no vengo a servir al hombre, no vengo a servir a buscar el aplauso, el reconocimiento, el prestigio, la posición que me puede dar un hombre, un pastor o una pastora o un líder o otra líder. Yo vengo a servir porque en mi corazón tengo la actitud, tengo la conducta de agradar ¿a quién? A Dios. Por eso, aunque me pongan en la posición más invisible, yo lo voy a hacer de la mejor manera, porque yo sé que alguien sí me está viendo. Y ese es Dios. Y yo lo estoy haciendo para que Él gane gloria y gane honra en medio de la gente. Estoy haciendo un examen y lo voy a hacer lo mejor posible. Estudié con detenimiento y con esmero para ser el mejor estudiante. ¿Por qué? No porque quiero que los demás en el salón me aplaudan, sino porque quiero que Dios se lleve la gloria y la honra. Eso es santidad. Santidad no solamente es dejar de pecar. Santidad no es dejar de ir a las discotecas solamente. Santidad no es dejar de tomar. Uno deja de tomar no porque la gente le dice, ay, entonces usted no, si no deja de tomar, usted nunca llegará a ser líder. Dejamos de tomar porque aprendimos lo que dice la palabra de Dios. Que si lo que yo hago le es ocasión de caer a otro, yo mejor lo dejo de hacer. Porque quiero agradar ¿a quién? A Dios. Dejo de ir a esos lugares,
Dejo de ir a las discotecas, dejo de emparrandarme, dejo de emborracharme, no porque me lo digan en la iglesia, sino porque la Biblia lo dice y yo quiero agradar al que escribió la Biblia, que es Dios. Quiero guardarme puro, santo, no quiero tener relaciones sexuales antes de casarme. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios. No porque me pongan una norma en un lugar o en una iglesia. Va más allá de eso. Es porque quiero agradar a Dios. Eso va a traer santidad. Entonces, ¿cómo ejercitar y crecer en la verdadera piedad? 3 pilares fundamentales para que crezcamos en la verdadera piedad. Y voy a pedir que me pongan la diapositiva número 2, por favor. Aquí están los pilares. Pilar número 1, crecer en temor de Dios. Voy a darle algunos sinónimos para poder definir la palabra temor. Temor no es miedo, temor no es terror, temor no es pánico, temor es reverencia. Entonces, ¿tú quieres ser una persona que crece en verdadera piedad? ¿Quieres hacer actos genuinos del corazón que engrandezcan el nombre de Dios? Crece en temor de Dios, crece en reverencia a Dios, crece en respeto por Dios, crece en honra por Dios, crece en admiración por la persona de Dios. Cuando tú aprendes a reverenciar, a respetar, a honrar, a admirar la persona de Dios, tú estás dando el primer paso para ser una persona que vive la verdadera piedad. Cuando uno vive en la falsa piedad, está menospreciando la obra de Cristo en la cruz. Frente a esto, Pedro dijo lo siguiente en 1 de Pedro 1:17. Recuerden que el Padre Celestial, a quienes ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. ¿Cómo hay que vivir aquí en la tierra? ¿Qué te va a guardar de hacer cosas que no debes hacer? El temor de Dios. ¿Qué te va a llevar a hacer cosas que sí debes hacer? El temor de Dios. Porque el temor de Dios no solamente es para restringir, el temor de Dios también es para impulsar, para llevarnos a hacer cosas en el momento debido. Entonces, ¿cómo podemos crecer en el temor de Dios? Quiero compartirte las claves de las Cs, 3 Cs que te van a ayudar a crecer en el temor de Dios. Que te van a enseñar a ser reverente con Dios, que te van a enseñar a honrar a Dios, que te van a enseñar a admirar a Dios. 3 Cs. La primera C, conoce quién es Dios. Cuando tú lees la Biblia y te das cuenta quién es Dios, tú creces en temor. Cuando tú conoces cuáles son los atributos de Dios, tú creces en temor. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios es santidad, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, conocedor de todo. Cuando tú empiezas a conocer quién es Dios a través de su palabra, tú vas a empezar a crecer en temor. Entonces, si no lees la Biblia, difícilmente crecerás en temor. Porque la única forma de conocer a alguien es pasando tiempo con él. Hay que leer la Biblia y hay que orar para poder crecer en temor de Dios. Los encuentros personales con Dios son los que marcan a una persona para no embarrarla. Porque usted ganó tanto en la presencia de Dios que uno decide no perderlo por 5 minutos de placer o 10 minutos de placer. Se necesita tiempo a solas, se necesita conocer el carácter de la persona, leyendo la palabra. Esa es la primera C. Segunda C, conciencia de su presencia. Usted constantemente tiene que estar diciéndose, aquí está Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Y mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero no me voy a enfocar en el descanso, sino mi presencia irá contigo. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? A donde tú vayas, yo estaré contigo. Cuando usted se levanta, usted lo primero que debe decir es, Dios está aquí conmigo.
Si usted se está bañando, ¿quién está con usted ahí? Dios está conmigo. Si usted está viendo televisión, ¿quién está ahí? Dios está conmigo. Si usted está hablando con alguien, ¿quién está ahí? Dios está conmigo. Si usted está en un salón de clase y está haciendo un examen, ¿quién está ahí? Dios está conmigo. Si usted está hablando con una mujer que no es su esposa, ¿sabe quién lo está viendo? Dios. Y usted tiene que decir, Dios está aquí y está conmigo. Si usted va para cine, usted tiene que ser consciente de que la presencia de Dios está ahí y está con usted. Vaya donde vaya, la presencia de Dios está conmigo. Y yo empiezo a decir, Dios está conmigo, la presencia de Dios está conmigo. Donde yo, en la iglesia, ¿quién está? Dios, lógicamente. Pero lo que va a traer temor es conciencia de su presencia. Estoy jugando un partido de fútbol, ¿quién está ahí? Dios está conmigo. Vaya donde yo vaya, la presencia de Dios está ahí. Dios está conmigo. Y eso empieza a crear en usted, ¿qué? Temor. Empieza a cuidar sus palabras, empieza a cuidar sus expresiones, sus actitudes, porque ¿quién lo está viendo? Dios. Está sirviendo en el lugar más recóndito de la iglesia, nadie lo está viendo. Usted está cuidando una bodega, pero ¿hay quien lo está viendo? Dios. Tal vez no sea el lugar más visible, pero ahí está Dios, porque como usted ya lo conoce y sabe que Él está en todas partes, que Él sí es omnipresente, usted dice, Dios está aquí. Conciencia de su presencia. Tercera C, conciencia de nuestra obligación hacia Dios. Responderemos por todo lo que hablamos, responderemos por todo lo que hagamos, por todo. Eso es tener conciencia de mi obligación hacia Dios. Entonces, antes de hacer las cosas, ¿qué? La pienso bien, porque todo lo que haga tiene una repercusión. Recuerde lo que dijo Pedro, que Él nos juzgará a todos y nos dará recompensas, pero también quitará cosas. Entonces debo tener esas 3 Cs claras. Entonces, primer pilar para crecer en verdadera piedad es temor de Dios, reverencia, honra, respeto, admiración por la persona de Dios, que se logra conociéndolo, que se logra siendo conscientes de su presencia, que se logra conscientes de nuestra obligación hacia Dios. Ahora el segundo pilar. Y volvemos a poner la diapositiva para que la podamos ver, por favor. El segundo pilar es la base, la que ayuda a construir la base para desarrollar devoción. Y es el amor a Dios. Ay, no salió. Entonces, en la otra esquina del triangulito, ahí está, amor a Dios. El primer pilar, temor de Dios. Segundo pilar, amor a Dios. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y la Biblia dice que Dios decidió amarnos a nosotros primero, y eso lo debo tener yo claro, porque hay días en donde uno está, ay, yo siento que Dios no me ama. Y tal vez no lo sienta por meses, pero usted tiene que tener la certeza de que Dios sí lo ama. ¿Qué pasa cuando usted siente que alguien no lo ama? ¿Cómo se empieza usted a sentir frente a esa persona? Ay, pues si no me ama, yo tampoco lo amo. Y empieza usted a entusiasmarse con otras cosas. Ese es el trabajo del enemigo, hacer que nos entusiasmemos con otras cosas o con otras personas diferentes a Dios. Pero si yo tengo claro que pase lo que pase, Dios me ama, mi amor por Él no se enfriará. La Biblia dice, ojo, que en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará. Y yo no puedo permitir que el amor mío hacia Dios se enfríe. Ahora mire lo que dijeron un grupo de personas que alrededor del año 1500 salieron de Inglaterra y se fueron a vivir a Estados Unidos, porque en Inglaterra estaban viviendo un tiempo como de crisis espiritual. Se llama el grupo de los puritanos. Ellos decidieron mantenerse puros para el Señor, pero escribieron esto que me llamó la atención. Algo que les ayuda a recordar el amor a Dios. Dice, Cristo, fuiste toda angustia para que yo sea todo gozo. Desechado para que yo sea recogido. Molido como un enemigo para que yo sea bienvenido como un amigo. Rendido a lo peor del infierno para que yo obtenga lo mejor del cielo. Desnudo para que yo sea vestido, herido para que yo sea sanado, sediento para que yo pueda beber, atormentado para que yo sea consolado, hecho vergüenza
para que yo herede gloria. Buscaste oscuridad para que yo herede eterna luz. Ese es el amor de Dios. El día que usted no se sienta amado por Dios, puede ir a buscar una cruz y recordar que el Padre nos amó a nosotros primero. En esto, dijo Pablo en Romanos capítulo 5, en esto se muestra el amor de Dios, en que siendo pecadores, dio a su Hijo Cristo por nosotros. Él nos amó primero. Y cuando usted es consciente, mire, todos los días cuando se levante, piense lo siguiente: usted es un deudor. Somos deudores y jamás lo que hagamos alcanzará para pagar la deuda que tenemos. Jamás lo que usted haga. Ay, es que me toca servir 20 veces a la semana en la iglesia. Eso jamás le alcanzará para pagar la salvación tan grande que Cristo nos dio. Porque empezamos a quejarnos. Ay, pero es que me toca muy duro. Lo que hagas en tu trabajo jamás alcanzará. La gloria que tú le des a Dios en el trabajo jamás alcanzará para pagar lo que Él hizo en esa cruz. Que tú te pares en un bus a predicar todos los días, eso jamás alcanzará a pagar lo que Él hizo por ti en la cruz. Si uno todos los días se levanta y pone los pies sobre la tierra y dice estoy en deuda con Dios, le aseguro que ese día usted vivirá una vida de verdadera piedad. Porque usted está recordando que ese amor lo alcanzó primero y que por causa de ese amor hoy usted es libre. Y empezamos a hacer cosas con propósito, no cosas por obligación. Recuerde, la obligación será consumida, pero lo que hacemos con devoción será puesto en el cielo como una corona. ¿Cuántos quieren coronas en el cielo? Entonces levántese todas las mañanas y diga, temor de Dios. Segundo pilar, amor a Dios. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Yo le debo todo al Señor. Todo, nada de lo que haga, como dijeron estos puritanos, nada, atormentado para que yo fuera consolado, sanado para que yo, herido para que yo fuera sanado, sediento para que yo tuviera agua para beber. Todo lo que tú hagas es insignificante, pero es importante. Entonces no lo deje de hacer. Y tercero, y cerramos la punta del triángulo, deseo de Dios. Cuando tú tienes temor de Dios y cuando tú tienes amor a Dios, la consecuencia, la suma de estos factores producirá en ti una sed desesperada por Dios. Serás un fuego ardiendo por el Espíritu Santo. El Salmo 42, 1 al 2, David dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a ti, oh Dios, mi alma. O como dice esta versión, dice, como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? O sea, tú no vas a ver la hora del devocional, tú no vas a ver la hora de leer la Biblia, tú no vas a ver la hora de venir a orar a la iglesia, tú no vas a ver la hora de llegar a capacitarte, tú no vas a ver la hora de venir a los equipos de crecimiento, tú no vas a ver la hora de venir el miércoles, el fin de semana, tú no jamás dejarás de ver la hora. ¿Por qué? Porque está ardiendo dentro de ti, ¿qué? Pasión, devoción. Soy el siervo que brama, que gime por las aguas, por las corrientes en el desierto. Y voy a terminar con esto. Algo que Pablo sabía y que se lo quiso transmitir a Timoteo y que Dios hoy, por medio de su Espíritu Santo, nos quiere decir a cada uno de nosotros. Una vida piadosa es temer, amar y vivir para Dios. ¿Quieres ser alguien piadoso? Teme al Señor, ama al Señor y vive para el Señor. ¿Quieres que tus obras trasciendan en el tiempo? ¿Quieres tener recompensa eterna? Teme, ama y vive para Dios. Pablo sabía que el hombre que se involucrara en los asuntos de Dios nunca se apagaría. Por eso él le dijo a Timoteo, hey, no dejes que se apague el fuego del don que recibiste. Y usted y yo no podemos dejar apagar ese fuego que es el amor, que es el temor, que es vivir una vida para Dios.
¿Que nos cansamos? Sí. ¿Que nos agotamos? Sí. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué espera Dios? Que vivamos una vida de verdadera piedad. Que hagas lo que hagas para Dios sea con propósito, para Él, no para ti ni para mí. Entonces quiero animarlo a que cierre sus ojos y pensemos en esta noche, ¿qué cosa estamos haciendo simplemente por cumplirle al hombre? ¿Qué cosas que decimos que hacemos para Dios, en realidad no las estamos haciendo para Él? Las estamos haciendo para nosotros mismos. Te pedimos en esta noche, Espíritu de Dios, que nos lleves a ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Queremos saber por qué estamos haciendo las cosas. Redargúyenos hoy. Y empieza a hablarle a cada corazón. No queremos ser como el fariseo que se jactaba, que era egoísta, que era hallador de faltas, que se vanagloriaba de lo que era o de lo que hacía, que fingía ser inocente. Preferimos la actitud del publicano. Muéstranos, Señor, en las diferentes esferas de nuestra vida, en donde no estamos haciendo las cosas con verdadera piedad. Tal vez no estamos trabajando para darte gloria a ti, sino estamos trabajando porque queremos simplemente el ascenso, la plata de ese lugar. Muéstranos, Señor, si estamos viniendo a la iglesia simplemente para complacer a otro, a un hombre, a papá, mamá, esposa, novia, novio, pero no venimos a complacerte a ti. Muéstranos, Señor, en esta noche si el servicio que estamos dando en tu casa es simplemente para cumplir un salario o para recibir un salario o para que la gente nos vea y nos reconozca y que llenen los vacíos que hay en nuestro corazón con aplausos, reconocimientos. Saca a la luz lo que esté en la oscuridad y revélanos en esta noche toda falsa piedad en nuestra vida. Queremos darte la verdadera gloria y honra a ti, que todo lo que hagamos lo hagamos para ti, por ti y para ti. Te pedimos perdón hoy, Señor, si hemos hecho cosas diciendo que son para ti, pero en realidad son para otros. Te hemos robado la gloria y te pedimos perdón en esta noche, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, por la hipocresía. Perdónanos por la falsedad. Perdónanos por la dureza de corazón. Enséñanos, Espíritu de Dios, a tener temor de Dios. Pon en nuestro espíritu conciencia de la presencia de Dios. Conciencia de que todo lo que hablemos o todo lo que hagamos pasará por la justicia de Dios. Enséñanos a amar a Dios. Recuérdanos todos los días de nuestra vida que estamos en deuda con Él, que Él nos amó y que Él pagó el precio muy alto por nuestra libertad.
Y como consecuencia vendrá el deseo de tener una relación contigo. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor.